Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Maravilloso texto. Imagínense, Ok. mis hermanos, se despojó. Imagínense, siendo santo, 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 o sea, siendo santo 3 veces, se despojó de su trono para venir a los lugares más bajos de la tierra. Específicamente ahí en todo ese lugar, ahí por Jerusalén, por toda la Israel étnica, donde lo vituperaron, lo golpearon, lo insultaron, lo escupieron. Donde por cierto los judíos se burlaban en la cara de Dios diciendo que podían guardar la ley y creían que se podían justificar por las obras de la ley o por mérito propio también. Y ojo que cuando digo que se despojó, no estoy diciendo que dejó de ser Dios. Cuidado, tengamos mucho cuidado con eso. Recuerden, la unión hipostática. Jesús el Señor, la segunda persona de la deidad, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Fue obediente hasta la muerte, como dice el texto, y muerte de cruz, sujeto a la voluntad del Padre Celestial, y ahora sentado a su diestra, dice el texto de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. ¡Qué maravilloso, mis hermanos! Hola, mis hermanos, Dios les bendiga. Y bueno, aprovechando esto, mi hermano y pastor, aparte de que una maravillosa predica, con una explicación maravillosa, aprovecho este espacio y este lugar para poder hacer una pregunta al respecto a este texto. Mi pregunta es esta: ¿qué relación tiene este texto con Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 18 al 20? Maravillosa pregunta. Permítame un segundo, lo pongo. Vamos a ver. Primera de Pedro me dijo 3. Ah, ya sé cuál es el texto. Primera de Pedro 3 del 18 al 20. Vale, lo vamos a leer. Ustedes me pueden seguir ahí con sus Biblias. La hermana pregunta qué relación tiene lo que acabé de mencionar en este versículo 9, ¿no verdad? De Efesios 4, 9, versículo 9. ¿Qué relación tiene con Primera de Pedro capítulo 3, versículo del 18 al 20? Yo lo voy a leer. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. De paso, ahí en el mismo texto menciona cuántas personas se salvaron. Bueno, mi hermana Vanessa pregunta qué relación tiene el versículo de Efesios 4, el versículo 9 del capítulo 4 de Efesios. ¿Qué relación tiene con Primera de Pedro 3, versículo del 18 al 20? Bueno, yo les voy a hacer una pregunta antes de que aborde con la interpretación. ¿Qué sentido tiene predicarle a un muerto? Es más, la voy a preguntar más directa. ¿Qué sentido tiene predicarle a un muerto que murió no siendo cristiano? Mi hermano Víctor Macei, ¿qué opina usted? A ver, hermano, ustedes están hablando ya de cosas muy profundas. Yo le entiendo la pregunta de la siguiente manera. A un muerto, una persona que en vida no conoce de Cristo está muerta, tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. Pero una
una entidad, una persona, alguien que ya no está en esta existencia, yo no le encuentro sentido. O sea, le estoy buscando a ver si entiendo o no entendí la pregunta, pero no le encuentro sentido. Vale, no, o sea, no tiene sentido predicarle a un muerto, literal, a un muerto literal, ya no tiene sentido. Peor aún, predicarle a un muerto que nunca conoció de Cristo o simplemente no tuvo interés por conocer de Cristo. Lamentablemente, en la escatología dispensacionalista se promueve una doble oportunidad o un segundo chance. Así como que de repente, ¡pum!, llegó el rapto. Llegó el rapto a la iglesia y se fueron los cristianos, pero los que se quedaron aquí abajo en la tierra, o sea, estoy hablando de la escatología dispensacionalista, los que se quedaron aquí abajo en la tierra, ¡pum!, se quedaron. No están con el Señor, pero tienen un segundo chance o una segunda oportunidad. Pero ¿qué creen? Tienen que padecer y van a morir a filo de espada, etcétera, etcétera, etcétera. Mis hermanos, eso no es correcto, no tiene sentido. Las cosas del Señor son o no son. O son salvos o no son salvos. O fueron escogidos o simplemente no fueron escogidos. Ahora, voy a citar unos textos, pero antes de eso vamos a retomar la pregunta que hizo la hermana Vanessa. ¿Qué sentido tiene el versículo 9 de Efesios 4 con el texto que se acabó de leer de Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 al 20, donde dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, etcétera, 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 etcétera? Y ahí viene la parte donde dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mire que está dando hasta detalles. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Es más, voy a poner un gráfico. Ahí hay dos ideas. Primera idea, se presenta a Cristo Jesús y su sacrificio. Primera idea. La segunda idea presenta la acción de Cristo en el Antiguo Testamento. Ahí tenemos una parte intermedia o una bisagra, un concatenador de ideas o algo que une dos ideas, en el cual también, si se dan cuenta, ¿ya lo vieron? En el cual también, eso no se debe leer como una misma idea, sino como una referencia, la una de la otra. Retomamos la pregunta de la hermana Vanessa. ¿Qué relación tiene Efesios 4:9 con este texto de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20? Hechos, capítulo 2, versículos del 27 al 31. Ahí habla del rey David, quien fue sepultado. Pero esto en sí, apúntelo, Hechos, capítulo 2, del 27 al 31. Quien fue sepultado, pero en sí es un salmo mesiánico que apunta a Cristo. Ya que David, cuando murió, literalmente sí se pudrió su cuerpo y se lo comieron seguramente los gusanos. ¿Qué dice el texto? Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Si ese texto de Hechos 2, versículo del 27 al 31, verdaderamente estuviera hablando del rey David, no tendría sentido, porque a David sí se lo comieron los gusanos cuando murió. Su cuerpo se pudrió. Salmo 16:10 lo corrobora. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De quién está hablando? ¿Está hablando del rey David o está hablando del Señor Jesús? ¿Cuál de los dos no vio corrupción? Ahí les dejo esa pregunta. Ahora, cuando uno no conoce a Cristo, Efesios capítulo 1 dice que estamos muertos. Eso lo dijo incluso aquí mi hermano Víctor Macei. Cuando uno no está en Cristo Jesús, cuando no conoce a Cristo, está muerto espiritualmente, muerto en sus delitos y pecados, cautivos, mejor dicho, preso de nuestros pecados, aparte de muerto, ¿no? Está preso de nuestros pecados. Isaías capítulo 61, versículo 11, dice:
El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Uy, ya se va aclarando el panorama. Seguimos. Para que abran, Isaías 42:7, para que abran los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Ya va aclarando el panorama. Salmos capítulo 102 versículo 20, para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. Mi hermano, quien no ha nacido de nuevo está condenado a muerte eterna. Ezequiel capítulo 34 versículo 27. El árbol del campo dará su fruto y la tierra dará sus productos, y ellos estarán seguros en su tierra y sabrán que yo soy el Señor cuando yo quiebre las varas de su yugo y los libre de la mano de los que los han esclavizado. Salmo 68:6. Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Salmo 116:16. Ah, Señor, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú desataste mis ataduras. Hechos 12:7. Y he aquí, se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Hechos 16:26. De repente se produjo un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos al instante. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Romanos capítulo 6 versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Mis hermanos queridos, es Dios quien trae de muerte a vida. Es Dios quien liberta de la esclavitud del pecado. Es Dios quien nos ha escogido. Es Dios quien nos regenera. Es Dios quien nos santifica. Es Dios quien pone el querer como el hacer. Y es Dios quien nos va a llevar a la redención el día que venga nuestro Señor Jesucristo con poder y gloria. Aleluya. Gloria sea Dios. Si alguien tiene otra pregunta, no sé, de pronto mi hermano, no sé quién esté ahí. Tengo una pregunta respecto a lo que estamos leyendo, la conexión de Primera de Pedro, perdón, de Primera de Pedro 3, 18 al 20 con Efesios 4, 9, que la hermana Vanessa hizo esa muy buena pregunta. Y mi pregunta respecto a esto es, ¿por qué habla de los días de Noé? Muy buena pregunta. ¿Por qué en el texto habla de los días de Noé? Es más, le pongo el texto ahí, donde está el texto. Lo pongo en pantalla para las personas que están viendo la transmisión en vivo y en directo. Buena pregunta. ¿Por qué se nombra estos días y qué relación tiene el texto de Pedro y donde se refiere a Jesús y a los días de Noé? Muy buena pregunta. Bueno, pues porque el Señor no solamente está presente desde que empieza el Nuevo Testamento, sino que también estuvo actuando en el Antiguo Testamento. Recuerden que Él es eterno. Recuerden el texto, si mal no recuerdo, Juan 8:58, cuando Jesús le dijo a los judíos: antes de que fuese Abraham, yo soy. Noé predicaba la palabra de Dios. Los profetas predicaron la palabra de Dios. Los apóstoles predicaron la palabra de Dios. La iglesia primitiva predicaba la palabra de Dios.
Nosotros los cristianos la predicamos, seguimos predicando y predicaremos hasta el último día que tengamos aliento la palabra de Dios. El Verbo se hizo carne. Juan 1:1 y Juan 1:14 para corroborar. Ahora, teniendo esos textos en mente, los ponemos sobre la mesa y los volvemos a leer el texto para que se aclare mejor el panorama y luego lo vuelvo a explicar. Ahí tenemos, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Recuerden, la primera idea presenta a Cristo y su sacrificio. Viene la conexión de los dos textos, en el cual también, ahí está la conexión, y ahí viene una segunda idea. Fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahí está, mi hermano. El Señor se despojó allá en el trono para venir a las partes más bajas, o sea, aquí a la tierra, para predicar a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles eran esos espíritus encarcelados? Pues desde los tiempos de Noé se viene predicando la palabra de Dios, y toda persona que está, acuérdense, después de Génesis 3, la gente nace muerta espiritualmente, y como nace muerta espiritualmente, está encarcelada, muerto en sus delitos y pecados, cautivos del pecado. Entonces el Señor es quien da vida. Ahora, vamos a la explicación más detallada. Este versículo se refiere o hace eco a lo que Pedro menciona en Filipenses 2, versículo 3 al 11. Si quieren lo podemos leer luego. Para poder hacer la exégesis correcta, ya que si no usamos las reglas de la hermenéutica, vamos a terminar pensando que Cristo fue al infierno y se quedó predicando a los perdidos que ya no tienen esperanza. Por eso es que hice la pregunta al inicio: ¿qué sentido tiene predicarle a los muertos, literalmente muertos? No tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tiene específicamente predicarle a un muerto que murió sin Cristo Jesús? Existe una secta muy común o muy famosa, que es la de los mormones, que creen que pueden orar por los muertos para que su destino divino cambie. En lugar de que se vayan para la paila, vayan para arriba. En lugar de que vayan a arder por la eternidad. De hecho, no lo creen literalmente en el infierno, pero bueno, ellos creen que pueden orar para que vayan directamente a los brazos del Señor. Pero bueno, doctrina de demonios, tenemos que tener cuidado. Ahora, decía que muy común ha sido la opinión de que aquí se hace referencia al descenso de Cristo al infierno, pero las palabras no significan tal cosa, porque no se menciona el alma de Cristo, sino solo que Él fue por el Espíritu, y estas son cosas muy diferentes. Que el alma de Cristo fue y que Cristo predicó por el poder del Espíritu. Entonces Pedro mencionó expresamente al Espíritu para que Él pudiera eliminar la noción de lo que podía llamarse una presencia real. Otros explican este pasaje de los apóstoles que Cristo por su ministerio se apareció a los muertos, es decir, a los no creyentes. De hecho, permito decir que Cristo, por medio de sus apóstoles, fuera por su espíritu a los que fueron mantenidos en prisión, pero esta exposición parece incorrecta en varios aspectos. Primero, Pedro dice que Cristo fue a los espíritus, por lo que quiere decir almas separadas de sus cuerpos, porque los hombres vivos nunca se llaman espíritus. Y en segundo lugar, lo que Pedro repite en el 4º capítulo sobre el mismo tema no admite tal alegoría. Por lo tanto, las palabras deben entenderse correctamente de los muertos. Ahora, en tercer lugar, parece muy extraño que Pedro, hablando de los apóstoles, inmediatamente, como si se olvidara de sí mismo, volviera a la época de Noé. Ciertamente este modo de hablar sería muy inadecuado. Entonces esta explicación no puede ser la correcta. Además, la extraña noción de aquellos que piensan que los incrédulos en cuanto a la venida de Cristo después de su muerte fueron liberados de su pecado. Mis hermanos, no necesita una refutación larga porque es una doctrina indudable de la Escritura. Pero no obtenemos salvación en Cristo sino por fe. Entonces no queda esperanza para aquellos que continúan hasta la muerte sin creer en Cristo Jesús.
No hay esperanza. Recuerden, fuera de Cristo no hay salvación. Hablan lo que es algo más probable. Quienes dicen que la redención obtenida por Cristo sirvió a los muertos, quienes en el tiempo de Noé fueron incrédulos por mucho tiempo, pero se arrepintieron poco antes de que el diluvio los ahogara. Entonces entendieron que sufrieron en la carne el castigo debido a la perversidad, y sin embargo fueron salvados por Cristo, porque no perecerían para siempre. Pero mis hermanos, esa interpretación no puede sostenerse. De hecho, es inconsistente con las palabras del pasaje, porque Pedro atribuye la salvación solo a la familia de Noé y entrega a la ruina a todos los que no estaban dentro del arca. Y por cierto, de hecho, la Biblia dice que en Hechos 4:12 que fuera de Cristo no hay salvación, y el arca de Noé es un tipo y sombra de Cristo Jesús. Quien no permanece en Cristo, pues está muerto. Por lo tanto, mis hermanos, no tengo ninguna duda, pero Pedro, por cierto, habla en general, que la manifestación de la gracia de Cristo se hizo a los espíritus piadosos y que por lo tanto estaban dotados del poder vital del Espíritu. Recuerden, es solamente el Espíritu Santo quien trae muerte a vida. Por lo tanto, no hay razón para temer que no nos llegue o no le llegue ese momento a la persona que ha sido escogida desde antes de la salvación. Interesante ver por qué a menudo los autores griegos lo toman así, y el significado sería muy apropiado, que las almas piadosas observaban con la esperanza de la salvación que les prometieron como si lo vieran lejos. Tampoco hay duda de que los santos padres en la vida, así como después de la muerte, dirigieron sus pensamientos a ese objetivo o ese objeto. Pero sí se prefiere la palabra prisión, no sería inadecuada, porque mientras vivían, la ley según Pablo, ojo, Gálatas 3:23, recordarán, la ley según Pablo era una especie de prisión en la que se mantenían. Entonces, después de la muerte, deben haber sentido el mismo deseo por Cristo, porque el espíritu de libertad aún no se había dado completamente. Por lo tanto, esta ansiedad, expectativa, era para ellos una especie de prisión. Una vez más, ¿quién es la persona que libera los espíritus encarcelados? Es Dios. Es Dios quien trae muerte a vida. Ustedes recordarán el texto del Valle de los Huesos Secos, que decía, hijo de hombre, profetiza, y ahí estaban muertos. Y conforme iba predicando la palabra, todos esos cadáveres se le iban formando, todos esos esqueletos se le iban formando carne, y de repente regresaron a vida. Es exactamente lo mismo que hace la palabra de Dios. Nos da así. ¿Qué he estado haciendo? He estado haciendo estas cosas que no agradan a Dios. Y comienza a sentir ese deseo de predicar, ese deseo de compartir con los hermanos, ese aborrecimiento a las cosas comunes que hacía en el pasado, que desagradaban a Dios. Clarito el texto. Y creo que hasta nos